Continuamos preparando la venida de Jesús. Esta segunda venida, hermano, que es inevitable, está escrita ahí en el Evangelio y en las cartas pastorales. Hermano, Cristo viene, ese es un hecho, tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos. Eso lo decimos todos los domingos y días festivos en el credo. Pero esta segunda venida ha sido desvirtuada muchas veces porque muchas sectas y muchas gentes influenciadas por Satanás han dado esta falsa alarma y mentirosa con la finalidad de crear incertidumbre, de crear incredulidad, de crear duda y por último un desinterés para que al final todos nos descuidemos y cuando verdaderamente Jesús venga nadie lo reciba. Hay muchas sectas que han dicho los días exactos y no se ha cumplido, y entonces esto de la segunda venida de Jesús ya no se cree. Parece como ese cuento del pastorcito mentiroso. No sé si te recuerdas de ese pastorcito mentiroso. Dicen que había un pastorcito que todos los días se iba a pastorear sus ovejas en un monte cerca del poblado donde él vivía. Cierto día ese pastorcito gritó: ¡Auxilio, auxilio! El lobo me ataca. Se lleva mis ovejas. Y los aldeanos desesperados corrieron a defender a ese pastorcito, pero cuando llegaron junto a él, este se echó a reír y les dijo que era una broma. De la misma manera sucedió como 3 veces y la gente acudía en su auxilio, pues pensaban, de repente esta vez sí es cierto. Pero a la 4ª vez nadie acudió, pues creían que se trataba de una broma más de aquel muchacho mentiroso. Sin embargo, esa vez sí fue cierto. El lobo había atacado el rebaño del pastorcito, pero ya nadie creía y nadie subió a defenderlo. Y esa es la forma entonces que está sucediendo también con la segunda venida de Jesús. Muchas sectas, muchas gentes influenciadas por Satanás han dado esta falsa alarma y ya casi nadie espera a Jesús, ya nadie cree. Para poder entender el final de este mundo corrupto, también vamos a poner el ejemplo de la cuenta regresiva que se usa para los viajes espaciales. Imaginemos que la Tierra está haciendo un viaje espacial durante el cual el enemigo de Dios y el hombre está al mando de la nave y levantará millones de ondas salvajes, confundiendo, corrompiendo y ocasionando el caos y casi la destrucción total, tanto de la misma nave como de todos sus tripulantes, de todos sus pasajeros, con el único afán desesperado por mantenerse al mando de este navío. Casi cerca del final del viaje, Jesús, que es el comandante en jefe por derecho de esta nave, tomará posesión de ella y va a vencer a los ejércitos del mal. Luego, al final, después que esta nave espacial que es la Tierra haya pasado de las manos del mal, que lo llevaba a la deriva, que lo llevaba a la destrucción, así como lo estamos observando, va a pasar hacia las manos del bien, llegará finalmente y nuevamente a su destino. Dios, del que se alejó miles de años atrás, esa nave se alejó de Dios hace muchos años. ¿Te recuerdas de la historia de la salvación? Y en algunos países y en varias ocasiones se han dado casos que grupos de personas han ido a los montes y a despoblados porque algunos charlatanes los alarmaron diciéndoles que el fin del mundo era para tal o cual día, pensando que fuera de las ciudades tal vez llegarían a salvarse, pero estas gentes no tienen ni la menor idea de cómo serán los sucesos del final de los tiempos.
Hermano, el conteo final hace ya tiempo que ha empezado, pero ¿en qué nos basamos para hacer tal afirmación? Porque no podemos ni debemos caer en el mismo error de las sectas. Pues hermano, las señales que los profetas, que Jesús y sus apóstoles han dejado escritas acerca de este suceso son claras, son precisas, porque se irán desarrollando por etapas y hechos que ya hemos empezado a vivirlos y presenciarlos. Por ejemplo, el renacimiento de Israel. Ese renacimiento de Israel, como hemos visto, es una señal de los últimos tiempos. ¿Te recuerdas que ese pueblo de Israel no ha aceptado a su Mesías? No tenían un estado y ahora ya se está renaciendo. Solo falta que ellos crean en el Mesías. Ese armamentismo y odio que se incrementa en esos países árabes contra Israel, contra Estados Unidos, esa unificación de Europa, ese decaimiento moral de la sociedad influenciado por esos sabios, esos filósofos, esos pensadores como Kant, como Hegel, como Carlos Marx, como Freud, que llevó a esta sociedad a un libertinaje tan grande, ese adelanto actual de la ciencia jugando a ser dioses, esa ciencia que está manipulando nuestro ADN, que está manipulando los embriones humanos, ellos están escogiendo quiénes tienen que vivir y quiénes no van a vivir, y los desechan como material inservible. Esa aparición de nuevas enfermedades mortales como el SIDA, los millones de seres humanos indefensos asesinados cada día por el aborto, esa situación política y moral de Estados Unidos, de Rusia y de otros países, esa proliferación de sectas satánicas y religiones de toda clase, el aumento cada día más grande de las drogas, el aparecimiento de cada día de más hambre que mata a miles de personas en África, en India, en Latinoamérica, esas guerras en diferentes países, el odio a los católicos y a su líder, el Papa, los escándalos que se producen dentro de nuestra iglesia, esa continua amenaza del terrorismo internacional, algunas veces del mundo musulmán o de los países marxistas o chinos con esa tendencia, el fenómeno político, el fenómeno social y comercial de la gran globalización. Hermano, todo esto nos va indicando claramente que la cuenta regresiva ya empezó y quien no quiera darse cuenta es simplemente por necedad. Y en la próxima predicación vamos a ir viendo cómo estos signos cada día se van cumpliendo. Yo te invito hoy a que ahí en el corazón inmaculado de María Santísima le supliquemos a Jesús que tenga compasión y misericordia de nosotros y que envíe sacerdotes santos llenos de su Espíritu Santo y que se consagren al corazón inmaculado de María Santísima y que nos guíen a nosotros por ese camino que Jesús nos trazó en el Evangelio. Que el Señor te bendiga, hermano, y a rezar el rosario con María Santísima, que es el instrumento poderoso que nuestro Padre nos da en estos últimos tiempos para que nos llenemos de su Espíritu Santo. Hoy entonces a suplicarle a Jesús que tenga misericordia y compasión de este mundo y que nos libere de todas estas tribulaciones, que nos lleve en sus alas hacia Él para que nosotros nos capacitemos, nos preparemos y vayamos a su encuentro, porque Él, hermano, viene con poder y gloria. Quisiera ya volar al reino de los cielos
y allí poder morar. Jesús, Dios del amor, ven pronto, Redentor, y hazme un templo santo donde brille tu luz. Te pido, Jesús mío, escuches mi oración y llenes mi vacío.